La creación es el proyecto del amor de Dios hacia toda la humanidad. Eso es lo que nos dice el Papa Francisco. Y hoy en el Detrás de Escenas tenemos a un invitado de lujo. Se trata de Nelson Orlando Vázquez Romero. ¿Quién es él? ¿Cuáles son sus expectativas en la vida del seminario? ¿Cómo surge su vocación? Acompáñeme a ver la historia de un hermano más en el Seminario Mayor. ¡Vamos a darle! Nelson, muy buenos días. Muy buenos días, Johnny. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí con la gracia de Dios trabajando siempre. Pucha, he venido a interrumpirle en su realidad cotidiana hoy en la fumigación del tomate, ¿verdad? Sí, claro, este es tomate pera, ¿verdad? Una especie que también, al igual que otras como el tomate manzano, necesitan un gran cuidado, ya que para este tiempo llegan muchos insectos, llegan muchas plagas y entonces hay que estar siempre, ¿verdad?, pendientes para que se dé una buena producción. Pues hay que cuidar también tanto del tomate como cuidar de la vida. Por eso le quiero invitar para que nos acompañe en el Detrás de Escena de este día. Con todo gusto, ¿verdad? Puedo compartirles esta experiencia. Además también la vocación que se va gestando a medida que nosotros vamos descubriendo esta gracia, estos dones que Dios nos va dando, que nos podemos poner también al servicio de los demás. Bueno, muchas gracias, Nelson, y bueno, vamos a compartir también con él un poquito más, así que acompáñenos también usted, que nos sintoniza para conocer más de la vida de Nelson Orlando Vázquez. Bueno, ya estamos en el momento de descanso para compartir y conversar con Nelson Orlando sobre pues, su experiencia en la vida de la naturaleza. Por eso, Nelson, uno de los primeros elementos que podemos dialogar es ¿qué es la naturaleza para Nelson Vázquez? La verdad que al hablar de la naturaleza, lo primero que se me viene a mí a la mente es la vida. La vida porque como un don, como una manera de poder contemplar la grandeza de Dios para conmigo y para con todos. Ya bien decía Heráclito de Éfeso que la vida debe protegerse y lo expresaba de una forma bien elocuente cuando decía que lo que es la salud humana es un reflejo de la salud del planeta, es decir, de todo aquello que nos rodea. Y por eso entonces al hablar de naturaleza es hablar de esa creación de Dios y que en lo personal me la ha dado para cuidarla. Y creo que es una de las maneras que yo puedo ver realmente la presencia de Dios al ver cómo se desarrolla un árbol, una planta, muchas cosas que hay, los animales, los ríos y todo lo que tenemos, nuestro hábitat. La naturaleza viene a ser entonces como esa experiencia de encuentro con Dios. Podría decirlo así, un lugar teológico. Y en ese lugar teológico, ¿cómo se relaciona con la vida, con su propia vida, ya desde su experiencia, por ejemplo, previo al ingreso al seminario? La verdad que esa relación con la naturaleza, descubrir la grandeza de Dios para conmigo, pues relacionándolo con la vida, yo me doy cuenta que cosas tan grandes que yo puedo contemplar, pues solo vienen de ese ser, ¿verdad? De ese ser tan grande, de ese ser que a la vez está cercano, de que me invita también a seguirlo a través de los acontecimientos, pero de una manera particular, de esta manera de saber descubrirlo a Él, en contemplar la naturaleza. Sabemos muy bien que
que esto como que cada día se va perdiendo, ¿verdad? Hemos perdido la capacidad de contemplación. Y yo voy descubriendo desde mi realidad, desde que estaba allá pues, en mi casa, el Zamorano, que trabajando la tierra, que también es una forma de dignificarse también como trabajo, me doy cuenta que ahí hay una invitación también. Ese Dios que se manifiesta, que nos da la sabiduría para poder cultivar todo lo que encontramos en la misma naturaleza, también me invita a mí a cultivarme también en mi vida espiritual. Entonces hago esa relación. Ese cultivo, podría decir yo, de algunas plantas, de algunas ya sean alimenticias o ornamentales, etcétera, también me invita a mí a cultivarme en mi vida espiritual. Sabemos muy bien que de ahí viene, ¿verdad? La palabra agricultura, ¿verdad? De cultivar. Entonces también, así como yo cultivo algunas plantas, también tengo que cultivar mi propia vida espiritual, y esa es una invitación que el Señor me hace a través de lo que yo realizo, que lo hago con todo gusto porque es una de las cosas que más me apasiona. Y en ese cultivo de la vida espiritual, Nelson, un detalle fundamental fue la llamada a la vocación sacerdotal. Tuvo un impacto ese cultivo no solo del hábitat natural, sino también de la vida vocacional. Ya usted hizo la relación con la vida espiritual, pero pues lógicamente todos estamos llamados a esa vida espiritual. Y en el caso suyo, ¿tuvo algún impacto también en la vida vocacional? Claro, en la vida vocacional, porque una de las cosas que yo siempre me preguntaba, porque yo empecé a trabajar el campo desde pequeño, prácticamente desde los 10 años. Empecé a trabajar en compañía de mi papá, que él también trabaja muchísimo la tierra, sobre todo allá en la Universidad del Zamorano. Y entonces yo fui viendo, ¿verdad?, todas esas cosas que él realizaba, y así yo fui prácticamente tomando amor, pero a lo que es la naturaleza y todo lo que podemos aprovechar y sacar de ella para beneficio de todos y de la misma. Pero cuando llega en mí el impacto vocacional, para mí fue algo sorprendente, porque yo siempre digo como es un misterio, ¿verdad? Y el misterio, claro, yo ni sorprende a la razón. Entonces uno dice, ¿cómo poder yo servir al Señor si prácticamente uno tiene tantas cosas, tantos planes, y uno dice, bueno, yo puedo cultivar esto, puedo estar aquí en la universidad, seguir trabajando? Entonces estaba esa lucha, porque siempre uno dice, aquí puedo hacer mi vida, yo que siento mucha pasión por esto. Entonces son muchas cuestionantes. Una vez entonces llegó mi párroco, en aquel entonces era el padre Felipe, Santiago Jiménez, y me preguntó, me dijo, Nelson, ¿usted quiere ser sacerdote? Y yo solo tenía 10 años, pues. Entonces yo estaba como, me asustó mucho esa pregunta, que yo dije, bueno, rotundamente le dije que no, ¿verdad? Que yo tenía pensado pues trabajar, prepararme más y pues dar clases y disfrutar, ¿verdad?, lo de la vida y toda esa cuestión, y luego casarme. Pero así fue dando esto. Después salí yo de la iglesia. Me acuerdo que ese día yo dije, no vuelvo a ir a confesar, porque fue en confesión que me hizo esa pregunta de que si yo quería ser sacerdote. Entonces yo le dije que no, ¿verdad?, porque tenía miedo, no supe, hasta el sol de hoy me pregunto por qué le respondí eso, porque en realidad estaba muy nervioso, no sabía qué responder. Entonces esa experiencia vocacional fue marcando, y aquella voz quedó ahí resonando, ¿verdad? Sí.
algún día yo quisiera ser sacerdote, pero él solo me respondió algo que yo considero muy fundamental. Me decía, mira, ser sacerdote, prepararse para ser un pastor, no vale la pena, me decía, vale la vida, porque te entregas y así tú puedes servir al Señor desde tu propia experiencia y tú vas respondiendo. Entonces yo quedé así como muy... esa pregunta me dejó a mí muy sorprendido, me cuestionaba bastante, porque cada vez que, después de esa experiencia, cada vez que yo iba al campo, cada vez que yo estaba impartiendo alguna clase, porque pues dábamos algunas clases allá con algunos estudiantes, entonces uno dice, estaba esa pregunta, estaba resonando en mí, y yo trabajando, y yo decía, Señor, pero ¿qué es lo que quieres? Entonces, en la Universidad del Zamorano, pues hacían grupos juveniles, salíamos a algunas peregrinaciones y muchas cosas que solíamos hacer con algunos jóvenes del Zamorano, pero también con algunos jóvenes de la comunidad de Jicarito. Entonces, ahí estaba esa inquietud. Llegó un momento en que se celebró una gran fiesta, porque yo siempre lo llamo así, la fiesta del Corpus Christi. Y ahí fue donde me acuerdo que yo salí, yo estaba ya terminando la carrera de perito mercantil, y yo estaba ahí como, pues muy nervioso, no sabía qué decirle al Señor, y pasaba, y yo siempre pues me crié en una espiritualidad muy entregada, una fe también al servicio de los demás, con muchas convicciones en la presencia real de Jesús en Eucaristía. Entonces yo en esa procesión, todos los estudiantes salimos, me acuerdo, y estábamos trabajando, incluso estábamos sembrando unos tomates y también unos chiles dulces. Entonces salimos a la calle y pasó el Santísimo, y cuando pasó por ahí, entonces mi oración interiormente fue, Señor, si yo te puedo servir, pues aquí estoy, y tú eres el que conoce mi corazón, conoces todo, y yo me entrego a ti, y si es tu voluntad, pues yo poder seguirte, pues concédeme la gracia de poder dar pasos para poder seguirte. Y qué así fue eso, ¿no? Así fue realmente, y luego hice 2 años de proceso vocacional, porque todavía estaba en el estudio, y al terminar el estudio de contaduría, entonces yo decidí, por la gracia de Dios, ¿verdad? La verdad que es el Señor el que está ahí llamándolo, y uno da la respuesta. Entonces decidí hacerlo. ¿Cuántos años ya en el seminario, Nelson? Prácticamente ya son 7 años de estar aquí en el años. seminario, y ha sido una experiencia muy enriquecedora, una experiencia que realmente me ha marcado y me anima a seguir poniendo al servicio del Señor a través de mis hermanos todo lo que Él me ha dado. ¿Cuál ha sido el mayor miedo en el seminario? Bueno, una de las cosas que yo siempre le pregunto al Señor, y porque en este camino los miedos siempre, y uno de los mayores miedos es, ¿será que yo voy a poder ser sacerdote? ¿Será que voy a responderle al Señor? Entonces todo eso a mí me cuestiona, porque además de ser una respuesta, también es un reto, porque la sociedad en que vivimos también necesita hombres entregados, capaces de renunciar a todo, y en lo personal pues le pido al Señor la gracia de poder cada día entregarme e ir renunciando a mí mismo, que es un proceso, ¿verdad?, que nosotros vamos trabajando cada día para poder lograr la santificación. Bien, Entonces, en esa línea de la vivencia en el seminario, sería oportuna una pregunta. ¿Qué es lo que menos le gusta a Nelson hacer en el seminario?
Bueno, ¿qué es lo que menos me gusta hacer? Bueno, una de las cosas que menos me gusta hacer es como hacer algún deporte, por ejemplo, el fútbol, ¿verdad? Casi como que no me gusta mucho, pero sí trato de integrarme y cuando lo logro jugar, pues lo hago de una manera, de la mejor manera posible. Claro que no entiendo eso de normas, de reglas y todo eso que hay, pero como parte de la vida comunitaria es una oportunidad también para ir creciendo y aprender nuevas cosas que uno pues no entiende. Creo que esa es la cosa en la que no me gusta hacer mucho. Entonces, y paralelo a ella, ¿qué es la cosa o cuáles son las actividades en todo caso que más le gusta realizar a Nelson? Bueno, una de las cosas... Así como que usted dice, esto lo voy a hacer porque me fascina. En unas 3 palabras, 3 expresiones. Bueno, lo que estaba haciendo yo ahora, que es el cuidado de la casa común. El poder trabajar y poner en práctica los conocimientos que pude adquirir allá en el Zamorano, en algunas áreas. Y a mí me fascina realmente, siempre me van a ver por aquí trabajando la tierra, siempre me van a ver ahí sembrando algunos árboles, porque lo disfruto y es para mí algo fundamental que me ayuda, me apasiona realmente. Me encanta hacer esto, además de estudiar algunos artículos de filosofía y sobre todo la Sagrada Escritura. Qué bueno. Cosas que yo disfruto y podría decir no las cambiaría por nada. Muy bien, Nelson, muchas gracias por acompañarnos en Detrás de Escenas y queremos terminar este pequeño segmento de programa de este día con una realidad elemental. Quiero que en una palabra usted me describa algunas realidades que yo le voy a preguntar en estos momentos. La vocación. Bueno, la vocación como don. Como don. Como don de Dios. La familia. La familia también como regalo y pilar fundamental en la vocación. La creación. La creación como lugar de encuentro con Dios. Papa Francisco. Un hombre que inspira santidad y que anima a seguir en medio de un mundo que cada día convulsiona y sabemos que hay hombres santos. El Seminario Mayor. Ese corazón, esa esperanza de la Iglesia que nos anima a poder entregarlo todo por el todo. El sacerdote. El sacerdote como ese enviado de Dios, ese ungido de Dios para ungir a otros y darle vida con su propia vida. Muchas gracias, Nelson, por acompañarnos y pues no está de más recordarles a todos que nos pueden seguir, suscríbanse a este canal para que podamos seguir compartiendo la vida y el testimonio de otros hermanos seminaristas. Culmino con Nelson, un mensaje para todos los jóvenes que quieran descubrir la llamada del Señor. Bueno, mi mensaje es que sigan realmente el camino del Señor, que puedan saberlo pues descubrir en las pequeñas cosas de la vida, de lo que realizan, en lo cotidiano. Ahí el Señor se va manifestando. Siempre una constante bíblica es que el Señor siempre está llamándonos en cada cosa que nosotros vamos realizando. Todos esos hombres que nosotros vemos en la Sagrada Escritura, que fueron llamados por Dios, elegidos por Dios, estaban haciendo sus quehaceres, estaban haciendo su trabajo y ahí el Señor se fue manifestando y lo fue llamando. También a cada uno de ustedes, queridos jóvenes y hermanos, el Señor también les está llamando desde su propia realidad, desde su propia manera de vivir y de hacer las cosas. Ahí el Señor se manifiesta. Sépanlo descubrir, al igual sepámoslo, ver que el Señor está siempre con nosotros y nos está llamando, junto con María la Virgen, modelo de discípula, de seguidora y servidora del Señor. Bueno, muchas gracias a todos. Nos veremos pronto en otra edición más de Detrás de Escenas.